Está escuchando Materials Business, el podcast donde la ingeniería, el liderazgo y la innovación se encuentran con la diversidad y la inclusión. Presentado por Mónica Hernández, ingeniera, empresaria y defensora del sector. Cuando adoptamos diferentes perspectivas, creamos industrias más fuertes, soluciones más inteligentes y un impacto duradero. Vamos a sumergirnos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de cuándo nos estén escuchando y gracias por ser parte de la comunidad de Material Business. Tengo una súper especial invitada, María Andrea. Thank you. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Mónica. La verdad es un honor para mí estar en este espacio, muy halagada desde que me contactaste y qué bueno poder estar aquí compartiendo este podcast. Le voy a contar un poquito a la audiencia de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de los hongos. Y la primera vez que yo te escuché hablar en el podio de cómo los hongos pueden ser aliados o enemigos de los materiales, dije, wow, tenemos que, tenemos que hacer este episodio. Y me demoré un poquito mientras arreglamos un montón de cosas, pero aquí estamos. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy, cómo los hongos son maravillosos en todo tipo de cosas, positivos, negativos. Para las personas que están visualizando este episodio en YouTube, debajo hay am, una opción para poder poner subtítulos en otros idiomas. Y bueno, sin más preámbulo, María Andrea, cuéntanos, ¿quién eres tú? Bueno, yo soy una apasionada por los hongos principalmente. Soy microbióloga y bioanalista de la Universidad Industrial de Santander, muy orgullosa también de ser de esta universidad, magíster en microbiología. Llevo 11 años trabajando en la Corporación para la Investigación de la Corrosión, también súper orgullosa de este centro de desarrollo tecnológico donde me ha permitido poder trabajar durante todo esto y formarme no solamente como profesional, sino como persona. Y el camino principal de esta pasión por la ciencia, por el descubrimiento y por la mezcla entre investigación, academia, industria, materiales y microorganismos es lo que me llena cada día para poder continuar. Excelente, qué lindo. Felicitaciones por todos esos logros. Y bueno, nos une que somos ambas colombianas, somos mujeres de ciencia y apasionadas por lo que hacemos. Entonces, este va a ser un episodio maravilloso. ¿Por qué te gustan tanto los hongos? ¿Por qué son maravillosos los hongos? Ujú. Bueno, pues desde la universidad en mi pregrado, digamos que uno ve diferentes tipos de microorganismos, bacterias, algas, virus, parásitos y hongos principalmente, y pues me llamó mucho la atención siempre sus estructuras, sus mecanismos, como que pueden haber microhongos o macrohongos, pues normalmente los champiñones que nosotros comemos, pues justamente son macrohongos, pero también pues toda la parte microscópica y el impacto que puede llegar a tener. Y pues me gustó mucho ese tipo de microorganismos. Sin embargo, pues también toda la parte ambiental me ha llamado la atención y pues la industria, digamos como que unir todo esto siempre ha sido un reto, como dicen, bueno, tan ambientalista, pero cómo estás trabajando de pronto en una industria de petróleo, de gas, donde es contaminación, pero no todo es tan así. Entonces eso ha llenado, digamos que si bien también he trabajado con bacterias y no quiere decir que no me gusten los otros microorganismos, claro que como microbióloga tenemos mucho campo para poder aplicar. Estos microorganismos, especialmente los hongos, pues me llaman sobre todo los colores, son muy coloridos, tú los puedes ver de diferentes formas, digamos un poco diferente a ciertas bacterias que siempre tienen como las mismas formas o las mismas coloraciones, pues de pronto me llamó más la parte visual y el comportamiento que yo sentía, bueno, hay personas que tratan las plantas, por ejemplo, les habla, ¿sí? Les agrega agüita y todo lo demás. Bueno, yo siento la misma pasión y el mismo amor y los hablo, les canto, les coloco música
para que ellos crezcan, para que ellos se sientan como un ambiente, y todos me dicen como: "Usted está loca, porque ¿cómo le va a hablar?". Y yo, pero es un ser vivo, al final de cuentas es un ser vivo que está en la naturaleza, que está encargado de comunicar todo en el suelo, tanto la parte de las raíces de las mismas plantas, ahí también hay estos micelios, que es la estructura del hongo para comunicarnos. Entonces, la base de la vida son estos microorganismos. Wow, qué poderoso. Nunca esperé que me respondieras eso, quedé así como en shock. Sí, hay algo que es, y es que todos somos uno y uno somos todos, ¿no? Y a veces uno, porque es grande y puede hablar, hace el undermining de cosas pequeñas que son probablemente más coloridas que nosotros. Eh, y tiene maneras de vivir. Así es. Bueno, vamos un poquito a la parte de los materiales. No, yo sé, por ejemplo, siendo ingeniera metalúrgica y de materiales, una de las partes que hemos estudiado por muchos, muchos años es el ataque microbiano en componentes metálicos. Ujú, Sin embargo, la presentación que yo vi tuya, que me encantó, fue cómo están siendo atacados otro tipo de materiales que son no metálicos. ujú. Y eso abrió así como que boom, me la voló, como dicen, yo no sé dónde, los venezolanos tal vez. Entonces, cuéntanos de eso, porque estoy segura que a muchas personas de la audiencia que trabajan en materiales, que están, tú sabes, día a día tratando con materiales, les gustaría saber las implicaciones. Por supuesto, sí, yo resalto mucho 2 terminologías. MIC, corrosión influenciada microbiológicamente, que lleva muchos años en estudio, que pues obviamente lo más avanzado que se ha tenido es con respecto a bacterias, bacterias sulfatorreductoras, productoras de ácido, la biopelícula, el pitting, sí, digamos en todo lo que tiene que ver con metales, especialmente ya sea corrosión interna, corrosión externa y demás. Pero ahorita, digamos, estamos, y fue un reto que ya hace aproximadamente 6 años que estamos trabajando acá en la Corporación para la Investigación de la Corrosión, donde empezamos a tener una problemática de materiales no metálicos. Digamos que Ah, ha sido bastante tedioso y de estudio continuo, porque es una problemática que no está muy reportada, que digamos, no es muy común, digamos, encontrar. Se espera que estos materiales poliméricos pues sean muy resistentes, digamos que siempre se ha dicho, y muchos cambios que ahorita se están a nivel mundial es antes pasar de lo metálico a lo no metálico. ¿Por qué? Por su resistencia, por su durabilidad, por todas sus propiedades mecánicas que pueden llegar a soportar, porque pues se ahorraría también, pues no tenemos protección catódica, no tenemos recubrimientos, no tenemos, digamos, hay muchas otras cosas que puede decir y puede durar años y puede funcionar de la misma manera. Pero hay estos agentes silenciosos que en algún momento lo llamé justamente en el 2022 aproximadamente, que aparecen en nuestras tierras colombianas, estos microorganismos nativos que muy probablemente hacen parte de raíces de plantas, de cultivos como tomates, como cualquier otro tipo de alimentos. Pero acá pues ya no se están cultivando tanto, sino que estamos empezando a construir cada vez más, y pues ya no tenemos entonces estos cultivos, estos microorganismos tienen que entrar en un proceso de adaptación, y casos que de pronto anteriormente no se veían, pues estamos viendo que ellos tienen que buscar una fuente de carbono, y aparece estas fuentes de carbono, estas tuberías poliméricas, específicamente de polietileno, que pueden empezar entonces a ellos utilizar sus mecanismos, digamos, bueno, perdón si hablo muy técnico de la parte microbiológica, pero sí, digamos, para poder hacer lo que normalmente degradan para alimentarse, en este caso, degradar otros compuestos de materia orgánica. Ellos están, digamos, utilizan esta adaptación ya no de degradar raíces de plantas, sino de romper ya moléculas muy estructuradas como es el polietileno, no solamente romperlas, sino de transformarlas para poder
ingresarlas en su sistema y puede que ellos no estén trabajando solos, puede que ellos estén trabajando junto con bacterias, junto con insectos, junto con las mismas raíces de las plantas que estén ahí en estos suelos y comenzar a hacer el proceso de degradación que lastimosamente, pues ahí era justamente donde decía, tenemos dos caminos, una problemática compleja porque nos está degradando nuestras tuberías poliméricas sin darnos cuenta. Eso es un proceso de biodegradación, es un mecanismo que no estábamos preparados para esto, o sea, no lo veíamos venir, ni teníamos entonces la receta mágica para poder decir, tenemos la solución, así como cuánto tiempo no pasó el MIC, y esta es la otra terminología que es el MIT, y es con respecto ya no a corrosión, sino a degradación. Muchas veces confundimos estos dos temas y decimos, es que tenemos corrosión en los no metálicos, y bueno, ahí de paso la terminología de que pues corrosión es un proceso electroquímico y pues ocurre especialmente es en estos materiales metálicos. En el caso de materiales no metálicos como es la tela, la madera, las mismas, digamos, como lienzos, como las pinturas o las tuberías, en este caso poliméricas, sufren es degradación, cambios de sus propiedades mecánicas, físicas, químicas, pierden entonces cambios de coloración, cambios de dureza, cambios de funcionalidad, que van entonces a impactar desde la apariencia hasta el funcionamiento. Entonces, estos mismos microorganismos que pueden, muchas veces de pronto hemos visto restablecimiento de pinturas, ¿sí? Famosas porque fueron atacadas por hongos muchas veces, que son los que causan estos procesos de degradación y el reto de poder restablecer estas pinturas. O estructuras, por ejemplo, que son antiguas, que están en museos y que a pesar de que están en condiciones que se supone que no deberían estar con los microorganismos como los hongos, también se han visto. Entonces, pues, ¿cómo no podemos esperar que un suelo que está lleno de nutrientes, que tiene todas las condiciones óptimas para el crecimiento, y si le estamos dando una fuente de carbono, pues con el tiempo se va a degradar? Para, digamos, la industria, se espera de que las tuberías duren muchos años, pues por lo menos unos 50, 60 años. Pero estos microorganismos están generando esta degradación en 2 años, 10 años, lo que es muy poco tiempo. Pero también decimos, qué interesante, mira cómo daña estos plásticos, cómo daña estos polímeros, cómo podemos utilizarlo. Pero entonces, si ya lo vemos a nivel de laboratorio, un experimento de 2 años, 10 años, 20 años, pues va a ser muy complejo poder decir, bueno, cómo podemos avanzar, cómo podemos acelerar el proceso para tener velocidades de vida útil, para poder encontrar qué podemos cambiar, porque estos microorganismos es uno solo, son muchos, quién empieza primero, o sea, hay un montón y pues aprovecho este espacio porque pues ya que hace a nivel mundial para que muchas personas se interesen, hay muchas preguntas todavía por resolver, por Ujú. investigar, muchas de ciencia básica que lastimosamente pues la industria dice, no, yo no tengo dinero para poder pagar para que usted simplemente sepa responder una pregunta. ¿Quién empezó primero? Entonces yo puedo decir el nombre científico. Y bueno, ¿y eso qué? Eso en cuestión económica, ¿qué me puede servir a mí? Entonces, pues en la industria nosotros siempre tenemos que ir, es, bueno, si vamos por este camino, tenemos que llegar a un resultado, a un producto, a algo que sea tangible y se pueda controlar, se pueda vender o se pueda recuperar. Digamos que es como el objetivo. Entonces, esa digamos que es un punto muy importante de la CIC también, de no quedarnos solamente en la academia de la ciencia básica y de solamente hacer investigación, sino de aprovechar y darle la solución también a la industria. Pues obvio, no es fácil porque hay muchas cosas como esta, que es muy nueva, que uno busca artículos y no, pero ¿por qué solo en Colombia? ¿Por qué no está pasando en los otros países? ¿Qué diferencia tienen los otros países? Entonces ya a punta de lectura, de encuestas, de revisar, uno, "Ay, no, es que los otros países tienen estaciones, entonces ellos no tienen el clima tropical que tenemos acá, entonces, bueno, el invierno puede que esté haciendo como que comparando cada año de cierta manera la que la temperatura le influye. Bueno, hay otras ciudades que sí se afectan y hay otras que no, entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué tiene los suelos? ¿Qué tiene? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, volver otra vez a lo metálico, no creo que sea una solución. Entonces,
No, miremos entonces, bueno, qué materiales compuestos. Entonces tenemos materiales pues compuestos por psicotejido de vidrio, pero también pasa con las resinas. Entonces evaluemos las resinas o el vidrio puede favorecer o no. Hay muchas cosas que preguntas y preguntas y yo siento que cada vez más, cada día yo creo que me aparecen más preguntas todavía y Ah, eso es lo bonito de la ciencia, ni que uno entre más sabe, más desconoce realmente. O sea, no es que tú sí. vayas a llegar a decir, ya, me las sé todas y entonces puedo resolver todas y ya soy el experto en el tema. Siento que cada día es importante, digamos, seguir aprendiendo como todo esto y pues en esa parte de los materiales, yo como microbióloga, también fue un reto poder conocer que el TGA, que DCC, que dureza, ay, Dios mío, yo decía, pero esto cómo es, yo sé todo el mecanismo de los microorganismos, pero cómo interpreto estas gráficas, cómo analizo estos espectros, cómo correlaciono la parte mecánica con la física, con la química. Entonces, ha sido un camino muy interesante de poder mezclar y ver mecanismo de acción del microorganismo, pero también el comportamiento del material. Claro. Y según lo decías, y de pronto para vulgarizar un poquito el término, para de pronto hay estudiantes que se están preguntando, o personas que no han estado en la industria o que vienen con un background diferente. El, el hongo busca el carbono para alimentarse Ujú. y entonces los bioproductos que salen continúan no sé, como ¿cómo te diría yo? La condición ideal para crecimiento y es como una cadena. ¿Estoy en lo correcto? Sí, eso es una, digamos, posibilidad. También hay otra y justamente viene el camino de lo interesante también de la parte ambiental. ¿Cómo podemos aprovechar este mecanismo? Pues ya de pronto no utilizando el hongo directamente, sino las enzimas que son las que están realizando el proceso de ruptura. Hay enzimas extracelulares, el mismo hongo las produce, las saca de sus células para que rompan esas cadenas y formarlo en una molécula más pequeña y que pueda él interiorizarla, asimilarla y luego sí hacer el proceso de mineralización. Pero venía, digamos, y eso hizo parte de mi proyecto de maestría. Justamente el título fue Proteómica comparativa de dos cepas de hongos, donde podía entonces mirar las proteínas que estuvieran asociadas en este proceso de degradación de polietileno. Y me hacían esa pregunta en la sustentación y era, ¿qué pasa cuando rompe? O sea, ¿va a generar microplásticos, por ejemplo? ¿Lo que Ajá, genera es más tóxico? Sí, digamos que son preguntas que todavía, o sea, siguen justamente el proceso. Yo mm, podría decir en primera instancia, bueno, depende del tiempo durante, digamos, del proceso de biodegradación. Entonces, sí, al principio, muy seguramente van a haber microplásticos, que son estas partículas que son menos de 5 milímetros y esto, pues todas estas partículas pequeñitas de ahí para abajo y pues micro y nanoplásticos de estas estructuras poliméricas, al fragmentar el polietileno, pues se van a formar pequeñas, porque muchos dicen, no, ya entonces estamos utilizando y aquí viene, yo sé que es un tema un poco sensible, porque pues muchos dicen, no, utilicemos entonces, reutilizamos el plástico para hacer ropa, ¿sí? Entonces estamos haciendo chaquetas y estamos utilizando las gafas que están hechas de plástico reutilizado, pero estos también van generando micropartículas de plástico que mm, todavía desconocemos el impacto que puede hacer por lo menos en la salud de nosotros. Entonces decimos, bueno, súper bien porque estamos aquí aprovechando, ¿sí? Y todo el tema de economía circular, que es muy importante, pero desconocemos también qué impacto negativo pueda llegar a tener en nuestra salud estos microplásticos que ya han sido utilizados y oxidados y cortados. Entonces, el hecho de que ya no lo veo el plástico grande, sino lo veo en pedacitos chiquitos, entonces ya tengo un plástico biodegradable. Entonces, la bolsa que utilicé y luego ya en 2 días ya está llena de pedacitos. Ay, qué buena bolsa porque se biodegradó. Realmente no está biodegradada, está fragmentada y simplemente está antes en partículas de pronto más pequeñas que van a ser quizás más difíciles de tratar o de recolectar o dónde van a terminar.
Entonces, esa también ha sido, digamos, siempre entro como un poco en debate en que no tenemos como que pasar entero, ¿sí? O sea, yo soy más como, bueno, revisemos. Y yo no estoy diciendo que el plástico por todo sea malo, porque justamente el plástico nació para evitar hacer bolsas de papel y evitar que cortaran árboles. Entonces, en su tiempo fue una solución muy buena, ambiental, originalmente, porque no estamos cortando árboles, no estamos haciendo bolsas de papel. Entonces, ya, pero mira, ahora estamos en el otro extremo, donde ahora es demasiado, no sabemos cómo degradarlos, no sabemos cómo disponerlos o cómo reutilizarlos. ¿Qué hacemos con todo esto? Y ahora se nos generó una contaminación, islas masivas ya de plástico en el Pacífico, visibles a gran escala, kilómetros completos, donde ya no solamente entonces son las bolsas o las botellas, sino también la parte textil. Entonces, todas estas fibras también, porque si uno mira, muy pocos utilizamos ropa de algodón, son de poliestireno, que también es un polímero y pues se va generando, digamos, como por esa parte. Entonces, esa, digamos, degradación que puede llegar a hacer el hongo en la tubería, sí, él coge el carbono, digamos, para su alimentación, pero ¿en qué tiempo? ¿Cuánta comunidad? O sea, puede que pronto al principio, listo, lo esté rompiendo, pero todavía no se lo esté comiendo. Digamos que lo está cortando con cubiertos, por decirlo así. Y ya después, entonces, lo va cortando a medida y ya no le gustó y quiere untarlo con salsa, entonces lo va transformando para luego podérselo comer, digamos, por decirlo así, Mm. como para poderlo entender un poco mejor. Y ya después, pues que él se lo coma, pues depende qué proceso. Pues lo ideal es que al final se transforme en oxígeno o CO2 o algún otro elemento más biomasa del hongo. Es para uno poder decir, se mineralizó y completó todo el proceso real de biodegradación. Pero hay puntos donde puedo decir, no, apenas lo está rompiendo o apenas lo está transformando o no, ya lo está interiorizando, pero después que muchas veces pasa también con microorganismos que usan con los metales. Entonces, si toman los metales y bueno, y después qué hacen con el metal que está dentro del microorganismo, siempre ha sido como una inquietud que yo tengo, o sea, ¿lo va a transformar en qué? O en qué, que eso es al final, pues todo que se transforme para bien, especialmente, pues no para algo más tóxico. Ahorita pues no sabemos, desconocemos si el proceso de degradación que le está haciendo el polietileno esté generando de pronto una mayor cantidad de microplásticos o esté generando algunos compuestos tóxicos de pronto para el mismo microambiente que estén ahí en el suelo. Más preguntas de investigación para poder. Wow, increíble. Yo decía cuando hice el keynote en esa conferencia en Barranquilla que no hay transición sin sostenibilidad y eso es parte de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo podemos asegurar que el proceso realmente cierre el ciclo? Y yo me paro, o sea, así genere controversia, yo me paro en el stage y les digo, bueno, aquí estamos haciendo check marks por cosas, sobre todo en industrias nuevas que están emergiendo en este momento, que de pronto en la industria, como tú lo decías antes, en la industria dirty del oil and gas, ya tenemos respuestas desde hace mucho tiempo, pero como estamos yéndonos por esta parte, no tenemos respuesta a todo. Sin embargo, ya estamos implementando, Ujú. ya estamos fabricando y operando. ¿Y cómo vamos a mantener? Esa es una pregunta que es question mark. Y es importante ver diferentes puntos de vista y como tú lo decías, yo me pregunto qué pasa y así soy yo, sí, inquisitiva, ¿por qué? Yo creo que por eso somos mujeres de ciencias, ¿por qué? Ya, yo no me como eso así nomás, espérame, vamos a mirar el por qué. Y creo que esa es una de las preguntas que es muy importante hacernos, además de trabajar en colaboración. O sea, jamás yo me había puesto a pensar que este tipo de proyectos no pueden llegar a flote si no hay un equipo increíble y yo creo que eso es algo que hemos hablado en el podcast muchísimas veces, yo creo que en todos los podcasts, es necesitamos un equipo, no necesitamos solamente trabajar en nuestro silo aquí con, no sé, con el microscopio o lo que sea. Ujú. Y lo decías tú al principio, es qué es lo que la industria está requiriendo para que investiguemos eso.
Y las preguntas nos llevan a más preguntas, pero esa es la belleza de todo esto. Es, bueno, ahora no tengo esa pregunta, venga, yo no tengo esa respuesta, ¿a quién llamamos? Y puede que sea un contador, o puede que sea el diseñador, o puede que sea, yo no sé. Ahorita que hablabas de los textiles y los hongos, voy a contarte una historia. Mi primer trabajo después de salir de la universidad fue en Buenaventura y mandábamos lavar pues la ropa. Cuando la ropa llegaba, recién llegadita de la lavandería, dobladita, belleza, 2 días después ya tenía hongos yo no sé, mi papá diría que es un clima malsano, ¿no? En términos coloquiales. Ujú, Pero ahorita que hablabas de los textiles, me acordaba de eso. Entonces, de pronto esas preguntas no están dentro de nuestro expertise, pero hay alguien que lo tiene. Y me parece increíble que puedan haber personas como tú que soporten este tipo de avance industrial, porque para allá es que necesitamos ir. ujú. Así es, sí. Tú decías que te gustaba y entraste al mundo de los hongos porque los colores y te llamaba la atención y bueno, son organismos vivos. Y aparte de eso, ¿por qué te gusta estar en esta área? Es decir, si hay una niña que está tratando de decidir qué va a hacer con su futuro y escucha este podcast, ¿qué fue lo que motivó a Andrea a decir, sí, ¿sabes qué? Yo esto es lo que voy a hacer, porque yo no creo que yo alguna vez escuché en mi vida que existía esa vaina cuando yo estaba en el colegio. Sí, es cierto. Realmente, digamos que en el colegio ve uno biología, que es como lo básico, por decirlo así. Y pues muchas veces uno siempre tiene como la mentalidad de, no, pues yo quisiera ser un médico y salvar a muchas personas, ¿sí? Como con esa visión de pronto mía, humana, de cómo salvo a las personas, pensaba que era como con la medicina. Pero digamos, tuve la oportunidad, la carrera como tal de pregrado es muy clínica, digamos que tiene una parte, se llama microbiología y bioanálisis, tenemos ahí en la universidad. Y cuando entré, pues en primer semestre, tuve una profesora maravillosa de microbiología ambiental, donde ella daba sus fundamentos y decía eso. Yo sé que aquí muchos quieren ser médicos o quieren terminar en laboratorios clínicos en la parte de salud, que porque quieren salvar a la gente. Dijo, pero no se dan cuenta de dónde vienen las enfermedades, de dónde están, ¿sí? Las enfermedades vienen por vectores, porque hay mala acumulación de aguas, por ejemplo, como el dengue, o porque hay alguna infección, que la persona comió algo mal, o porque alguien derramó en el río, en el agua, y eso llegó, dijo todo, dijo realmente no es por desmeritar a los médicos, ni mucho menos, o sea, ellos hacen una labor impresionante y muy grande, pero siempre van a haber gente enferma. Y ella decía, si quieren ir a la fuente, tienen que ir es a la parte ambiental, de dónde vienen las enfermedades y por qué se están causando las enfermedades. Entonces, eso fue algo que a mí desde primer semestre me impactó mucho, porque dije, sí, pues yo de pronto voy a ser una médica, voy a salvar vidas, pero voy a estar salvando, sí, digamos, vidas o investigando y puedo, digamos, crecer, pero ¿cómo puedo ayudar un poco más? Sentía que pronto en la parte ambiental, entonces me fui desde ese primer semestre por esa línea de biorremediación, digamos, todos los proyectos los inclinaba a buscar esa degradación de hidrocarburos. Justamente en la corporación Las Prácticas fue por un proyecto donde eran bacterias nativas que estábamos inmovilizándolas para hacer un producto biorremediador de tal manera que cuando hubiese un derrame de crudo en agua o en suelos, se pudiera entonces agregar estas bacterias inmovilizadas en unas cápsulas que hicieran su proceso degradador y luego nuevamente recogerlas sin alterar la biodiversidad nativa, sin, digamos, perjudicar, digamos, ciertas características físico-químicas del ambiente, etcétera. Entonces, eso me gustó muchísimo y pues ahí fue donde arranqué y pues de ahí en adelante, digamos, y la invitación es que muchas veces nosotros, y pues
es difícil. Algunos decimos desde pequeños, sí, quiero ser astronauta o sí, quiero ser, no sé, azafata o alguna cosa, pero pues yo siento que es cada paso a paso, muchas veces nos va guiando y poder decir, bueno, puede que no me fui por esto, pero ¿cuál era mi objetivo original? Bueno, ayudar a cuidar a las personas o mejorarles como su ambiente. Mi objetivo nunca cambió, solamente que la aplicación fue diferente. En este caso, yo sentía que ya después cuando entré en la corporación y yo decía, este mundo que era de corrosión, me acuerdo que en la entrevista que me hacían, bueno, ¿qué conoce de la corrosión? O díganme, sí, todo el proceso ánodo, cátodo, y yo decía, Dios mío, ¿yo en qué me metí? Yo no, yo sé bacterias, hongos, parásitos, pero no sé los procesos electroquímicos tan específicos y que la celda de corrosión y todo eso. Entonces yo decía como no, bueno, será un reto, aprenderé, sí, buscaré, siempre les decía, esa fue mi respuesta, como no lo sé, pero puedo buscar, puedo aprender, sí, es algo nuevo y pues también continuar. Yo siento que es un aprendizaje diario, lo mismo en la carrera de la microbiología, lo que uno aprendió ya está prácticamente actualizado. Los microorganismos también van cambiando, los nombres, las condiciones, entonces eso también. Y lo mismo acá, pues todo, a pesar de que los materiales, un material puede que sea el mismo material siempre y puede que pronto las mismas técnicas sean iguales, pero pues ya por lo menos la interpretación o la aplicación pues se va cambiando, tiene que uno igual sí o sí estudiarlo, ya no lo voy a utilizar o mezclar con este otro producto o por ejemplo en este caso están entrando un mecanismo que antes de degradación que no lo teníamos contemplado como el biodeterioro y ahora pues es algo nuevo y yo sé que los ingenieros va a llegar a un punto en donde sí o sí van a tener que conocerlo y ver de que hay materiales no metálicos que también se afectan por microorganismos y que tienen que estar ahí como alerta. Entonces ahí me fui como ese camino, un reto también para en estos 11 años de ir aprendiendo todo lo de la parte de corrosión y la invitación es a las niñas eso, que hagan lo que les gusta, cumpliendo pues su objetivo y si por alguna razón no se cumple el objetivo, no se frustren. O sea, puede que de pronto por ahí no es, puede que sea algo diferente. Algunos dicen, no, pero es que yo tengo que ser y seguir ahí hasta que me salga pues no ser tampoco tan tercas en ese sentido, puede que de pronto sea otra opción, pero tampoco rendirse tan fácil, o sea, todos los extremos es malo, yo siento que es como algo que siempre he pensado, o sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Si no nos vamos a ir a que sí o sí o sí o sí le hago y pues yo dejo pasar mi vida a punta de intentos, 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 o puedo irme por otro camino sin olvidar cuál es mi objetivo original y puedo aplicar independiente de qué profesión, justamente por el mes de la mujer y la niña en la ciencia. Hace poquito me invitaron a un evento y pues yo les mostraba y resaltaba, por lo menos acá en la CIC, todas las demás compañeras hablaban, pues sí, de sus investigadoras y sus ingenieras y sus biólogas, y pues yo quise resaltar mucho a las aseadoras, a las conductoras, Wow. a las celadoras, que si bien ellas no están de forma directa, pero gracias a ellas tenemos un lugar ameno para nosotros poder hacer ciencia. Y ellas están, y se les ve el interés que por X o Y razón, ya sea por una parte económica, porque de pronto no pudieron cumplir sus estudios y están haciendo, no quiere decir que entonces no resaltarlas también en esta parte de ciencia y de aplicación que les debemos también a ellas. Entonces, como que también ahí. Claro, porque a la final cuidan el ambiente, o sea, todo esto, todo lo Ujú, que has dicho circula en ir a la causa. ujú, Si tienes un ambiente donde no está, donde no tienes seguridad, donde no tienes aseo, donde no hay ese tipo de soporte, bueno, en estos países uno tiene 2 opciones, o lo hace uno o paga por hacerlo. eres- Entonces, Así es. es la cosa, right? Entonces, vuelve me encanta que lo que es decir, la parte integral de tu ser se muestra y describe toda la parte humana y la parte científica, eh, conglemora en lo mismo, llegas a la misma narrativa. Y me encanta porque muy pocos guests
son tan integrales en el mensaje que transmiten y por eso te agradezco. No, la verdad, a ti porque es impresionante, o sea, como te decía, me sentía como un poco nerviosa, era mi primera, es mi primera vez en este espacio, pero me gusta, pues, digamos, transmitir esta información y la invitación a todas las mujeres, niñas y, bueno, no solamente, también muchachos, que yo sé que también son muy trabajadores y juiciosos y que también buscan como este camino y ver eso, que hay aplicaciones que uno no cree y que siempre las hay, pero seguir estudiando, no quedarse. Bien, no rendirse, Ujú. seguir siendo, pasar los obstáculos y escuchar un poquito. De pronto a veces el mensaje es, bueno, quiero salvar, pero ¿desde qué punto de vista? Entonces, súper importante. Ujú. Llegamos al final. Yo te dije, esto se iba muy rápido, María Andrea. Yo siento que podemos hacer como una serie de 5 o 6 más. Em, ¿Por qué la gente debería escuchar el Material Business Podcast? Bueno, pues para mí, la verdad, fue la primera vez que lo escuché, no sabía y muy interesante, he escuchado ya varios y pues es muy bonito como tus invitados y lo que tú haces es integrar esa parte personal y profesional y pues en toda esta parte de materiales, o sea, que implica cualquier tipo de material, metálicos, no metálicos, veía también la de la otra compañera de la de los cueros, veía, digamos, como todo también esa parte de inteligencia artificial de el otro chico, o sea, hay mucho tema y siento que a veces, pues, hay muchas personas que les llama la atención escuchar podcasts. Entonces, mientras van trabajando, mientras van manejando, mientras van haciendo ciertas actividades, entonces, es la invitación y yo creo que les recomendaría mucho que siguieran escuchando y bueno, por mi parte también tienes una nueva María Andrea, todo eso que nos contaste es súper interesante. Llegamos al final de la emisión y no me queda sino agradecerte tu tiempo, agradecerte por todos los mensajes súper importantes que nos diste a la audiencia. ¿Tienes algún mensaje final para darle a la audiencia? Bueno, mi mensaje es primero felicitar a todas las mujeres y niñas de la ciencia por este mes. eh, Agradecerte a ti también, porque somos colombianas, mujeres echadas para adelante y con muchas ganas por seguir por este camino. Y la invitación es tanto a mujeres, niñas y pues a los chicos también, que continúen, que no se rindan, que se puede presentar muchos obstáculos, pero hay que continuar y seguir adelante, unir siempre lo que uno aprende en la academia con la industria, no desarticularlo y, y hacerle. Preguntarse siempre de por qué, por qué, por qué. De pronto vamos a morir y no conocer todas las respuestas, pero por lo menos conocer alguito, pero no quedarnos con la duda ni tampoco nada es a pie de letra, siempre hay que poner todo en duda y investigar. Esa es una pregunta muy importante. Y cuando no se pregunta el por qué y va a la base, y eso lo decías tú también, el por qué de pronto no es el destino, sino la base que te llevó ahí. Ujú. Y aplica para todo, ¿no? Cuando uno está así que quiere matar al marido y se pregunta por qué me casé, ya el resto no lo quiere matar tanto. Entonces, es importante en todos los aspectos de la vida. Ujú, así María es. Andrea, muchísimas gracias a toda la audiencia, gracias por ser parte de esta comunidad. Estábamos hablando off cámara que así es que crecemos, así es que nos volvemos más unidos y unidos podemos hacer mejores cosas y me encanta ver mujeres berracas colombianas. Eso. Entonces, nada, un abrazo grande desde la distancia y para todos sigan en sintonía. El próximo episodio va a estar, este fue el cierre del mes de la mujer, de la niña en ingeniería, de la ingeniería. Entonces, qué mejor manera de cerrarlo que con este episodio y ya seguiremos con la lista de guests que está súper interesante. Muchas gracias. Gracias por escuchar el podcast Materials Business. No dude en visitar infinitygrowth.c para ver las notas del programa y explorar otros episodios. Si hay alguien que crees que debería escuchar este episodio, por favor, compártelo con él.
Cuídate y que tengas un buen día.